Bueno, saludo ya a Ramón Bermejo, que es portavoz de Víctor de Aldama. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. No sé si seguiste la declaración de la señora Armengol, presidenta del Congreso, en la comisión del Senado. ¿La viste? Sí, pero yo creo que volvemos un poco a eso de recopilar la memoria, ¿no? No sé si es que se tiene amnesia o posiblemente a lo mejor hay que negar la mayor. Todos los hechos en la narrativa que mi patrocinado ha hecho desde el número cero, desde el minuto cero, ha ido incluso concurriendo en los protagonistas y dando asertividad a cada uno de sus hechos. No lo pueden negar. O sea, no le conocían, sí le conocen a posteriori, tuvieron una relación, hubo una reunión en Baleares. ¿Dónde está la historia real? Bueno, pues que primero mintió, o por lo menos o era de memoria muy frágil, y después admitió que sí. Vamos a escucharla. Es que yo no he mentido. Yo me reuní con el señor Pepe Hidalgo. Una vez, después de la comisión de investigación, después de que este señor, el señor Víctor de Aldama, haya explicado públicamente que dice que estuvo en el Consolat de la Mar, yo lo que he hecho es, con mi secretaria, mirar toda la agenda. Y lo único que nos cuadra es que este señor, que era asesor de la compañía Air Europa, acompañara al presidente, al CEO, el señor Pepe Hidalgo, en una reunión conmigo. No mentí, no mentí. Cuando vine a la comisión de investigación, este señor, Víctor de Aldama, había salido muchas veces por la televisión. Yo le había visto, como toda España. En ningún momento, cuando yo le vi, pensé, a este hombre le conozco, porque no le conozco. A ver, ¿qué me dice usted, don Lo Ramón? sorprendente que diga que no le conoce cuando en realidad era miembro y era consejero también de Europa. Y hubo reuniones que a posteriori se aclararon sobre un tema muy concreto, es decir, el hecho de poder establecer la pauta de ese suministro en un principio, no solamente por temas aeronáuticos, sino también de temas de material sanitario, para llevar a cabo todo aquello que era necesario en ese momento. En el COVID. Negar. O sea que Víctor de Aldama se reunió con ella varias veces, dices. Por lo menos dos. 2 veces. ¿Y qué trataron en esas reuniones? Pues temas vinculados con las necesidades que tenía el Consell Balear para poder llevar a cabo. Durante la pandemia. Claro. Y además es algo que es específico, es decir, que entra dentro de la normalidad, que yo no sé por qué se niega la mayor en estos hechos, sobre todo porque hay hechos incluso fundamentados, relaciones incluso personales, WhatsApp que se mandan con un trato incluso muy afable. ¿Dónde está la historia real aquí? ¿Quién está mintiendo? Porque en realidad, bueno, lo que se ha hecho es en sede judicial dar una serie de aclaraciones, tomar la postura que incluso la propia UCO hizo en su momento con la investigación y hacer que la instrucción fuera lo suficientemente clara, detectando este tipo de situaciones donde niegan la mayor, no solamente esta parte importante del Estado, que al fin y al cabo es la tercera en jerarquía de autoridad, me estoy refiriendo también a muchos de los que son importantes dentro de las carteras ministeriales, que eso tendrá que tener además su segunda historia por una razón personal, porque creo que han mentido en muchos de los datos que han dado. Refrescanos la memoria, Ramón. ¿Acusó Víctor de Aldama de algo en concreto a Francina Armengol, hoy presidente del Congreso y presidente de Baleares? Hombre, lo que dijo claramente es que evidentemente estaba negando a la mayor frente a que no la había conocido ni había tenido una relación en relaciones con reuniones que se habían hecho. Y siempre en el contexto de las mascarillas, el asunto de las mascarillas. Que y por interés, además, en el caso, por ejemplo, de Pepe Hidalgo, que tiene que ver con la parte aeronáutica, tiene una razón de ser. Esta sucede también allí de operativa a nivel logístico. Hay muchas más cosas que pueden ser importantes para llevar a cabo lo que puede ser la determinación turística. Y estaba vinculado porque además era consejero en esa especialidad. Es decir, no hablamos de un señor que es que aparece como un broker, un intermediario. No, aparece como consejero de la propia compañía. Y aparte lo conocía. ¿Va a quedar comprometida esta señora cuando termine el informe de la UCO sobre el asunto de las mascarillas? Pues Antonio, yo te digo que yo tengo que marchar próximamente a hacer una investigación a Canarias, donde empieza a hervir nuevamente el caso Mascarillas. Ya lo habíamos reflejado aquí, dimos la exclusiva en torno al tema. Curiosamente, el caso de Mascarillas viene avalado por el fiscal general del Estado, que es quien, lejos de archivar la historia en el 2022, lo que hace es empujarla directamente para que se sondee. No sabía cómo iba a acabar eso, ¿verdad? Claro, si ahí voy. El documento está, y lo tengo y lo podemos incluso también ofrecer. Y lo sorprendente es que todavía haya gente que se rasgue las vestiduras con este tipo de cosas que se van a aclarar en un término medio. Está la Fiscalía Europea de por medio también investigando. Hay una serie de cosas que son muy serias y que tienen que ver con esa forma de trabajar de la Administración canaria en cuanto al tema de las mascarillas y cómo se repartieron y cómo se hicieron ciertos negocios, ¿no? En el caso de Francina Armengol, lo que se ha dicho y se ha publicado es que se habrían comprado por parte del Gobierno de Baleares no sé cuántos millones de mascarillas o cuántos millones se habrían invertido en la compra de mascarillas que resultaron defectuosas y que se arramblaron en un, se llevaron a un depósito dependiente del Gobierno de Baleares y allí quedaron. Pero no se reclamó el dinero. 1 millón y pico, Antonio.
1,5 millones de 1,5 millones, y además con la salvedad, cada vez que los políticos hablan de moral, no, es que hablan de moral, había periodos de semana, de una semana a otra, en la cual se subía el precio de la unidad de mascarilla, teniendo un beneficio tan solo en un día de unos 700.000, 800.000 euros, para aquel que negociase con esta historia. Cuidado con el tema, ¿eh? Y hablamos y apelamos directamente a la imagen y a la conciencia política de la mayoría de los políticos que estaban metidos en el tema. Y ese dinero no se reclamó por parte del Gobierno de Baleares. ¿Quién llevó las mascarillas, Koldo? Me imagino que sería una de las personas que estaban involucradas en este tema por razones obvias, que él conocía perfectamente cuál era el mecanismo. Y en el caso de Canarias, que tú conoces incluso mejor, sí. ¿ahí cómo afecta la cosa al señor ministro actual de... Pues te voy a explicar una cosa, se está esperando además un informe de la UCO al respecto que va a ser muy comprometedor. Se está hablando mucho de ese informe, pero no sale a la luz. Del que se estaba hablando hasta hace poco, y corregidme si no es cierto, compañeros, era del tema vinculado con Francino Armengol. Es decir, el más inmediato, pero el que va a ser importante va a ser el de Víctor Ángel Torres. Seguro, ¿eh? Aquí se está hablando de que ese informe va a ser comprometedor y que le va a poner, en fin, en un aprieto bastante gordo. Al que era entonces presidente de Canarias. ¿Perdón? Allí me dio Aldama en esas compras. No, allí tuvo un conocimiento mínimo porque tuvo una de sus empresas vinculadas con un suministro que fue pequeño. Ahí hay otros integrantes, además, dentro de este coro, que es importante, que sí son importantes las empresas, las cantidades, incluso es más, hay una persona de plena confianza del propio ministro Ángel Víctor Torres, que seguramente tenga la clave de todo esto y que es la persona que articulaba directamente allí ese suministro y esa división para poder hacer la logística perfecta. Oye, antes hemos hablado de Jacobo Teijelo. Es el abogado que ahora ha contratado el señor Bueno, es un abogado bis, ¿no? Porque lo tenemos ahí en un tándem un poco especial. Claro, y te iba a preguntar por él, ¿qué opinas tú de este abogado? porque, bueno, este es el con el que se enfrentó, al que aludió Víctor de Aldama en algún momento, sí. Porque es el que en su despacho se celebra esa reunión con un empresario que estaba en Emiratos Árabes y se le dice, danos munición para atacar a la UCO y especialmente al teniente coronel Antonio Balas. Bien, pero yo me pregunto algo, ¿cómo es posible que un abogado se pueda prestar a semejante acto en un momento dado cuando hay una persona que creo que está cometiendo un delito, y si no, aquí nos lo pueden decir, ofreciendo garantías de carácter judicial o beneficios judiciales delante de ese letrado? Eso es una connivencia de un grado que tiene cuanto menos una sospecha rara, muy, muy rara, y un dolo tremendo para lo que es la imagen de la justicia. ¿Qué opina Víctor de Aldama de Teijelo? Pues simplemente ya lo declaró, es decir, pertenecen a la fontanería. ¿Fontanería o la Partido Socialista, lo dijo claramente. Y lo dijo además en una declaración con carácter serio en sede judicial, o sea que tampoco había ningún tipo de animaversión de ninguna especie. Dio los nombres de los protagonistas que estaban dentro de ese cuarteto o quinteto de la muerte, porque si contamos al que estaba buscado por la Interpol y la policía, pues para preguntarse cosas, ¿no? Que eso exista amparados bajo unas siglas, bajo una imagen política, supone cuanto menos un desprestigio. Podríamos suponer que el abogado Jacobo Teijelo, además de preparar la defensa de Cerdán en la cárcel, pudiera servir a lo mejor como correa de transmisión de instrucciones de Cerdán hacia afuera, hacia personas que puedan estar en esa trama. Bueno, esto es una mera suposición, pero es verdad que sabiendo que es un abogado muy vinculado a esa fontanería y esos enfermados soterrados, podría haber ahí algún tipo de... Claro, porque hay una cuestión muy clara. Si os dais cuenta, y yo creo que es un poco el principio de acción que tiene la defensa del propio Cerdán, es que esto se instrumenta desde un punto de vista de catalización política, de una víctima política de una situación que al amparo de la forma y del modus operandi que tiene el abogado primero que le lleva a cabo su representación, es esa vía adecuada de vender aquello como un dolo practicado, como el victimismo político, porque es algo que ya sabemos cuáles son las prácticas del abogado que lleva en un principio esa defensa, que sobre todo rescatar en los resquicios de la ley posibles daños que se puedan hacer pues, por injusticia debido a que somos unos perseguidos políticos. No, aquí estamos hablando de una tipificación de un delito muy claro, que es un trinque continuado que se ha podido ver y que además hay que decirlo sin pelos, es decir, en la lengua, es decir, señores, les han pillado con toda la historia. Ahora habrá un periodo de tiempo en el que se tenga que demostrar, se tengan que ver las vías y, por supuesto, este abogado lo que sí va a hacer es jugar de la misma manera, porque ya le conocen en muchos de los juzgados, que su forma y su modus operandi es el hecho de desmontar todo por una razón de fraude de ley, si es practicable. Es decir, vamos a entender esto, lo de fraude de ley. A lo mejor es que resulta que el aparato judicial tiene un problema sistémico sobre estas cosas, ¿no? Hay que empezar a analizarlo. ¿Cuál es el montante del dinero que se ha podido pagar en mordidas durante todos estos años? Lo desconozco, a propósito de casos relacionados con amaño de contratos para obra pública, o el tema de los hidrocarburos, o el tema de las mascarillas.
¿de qué estaríamos hablando? Estamos hablando de cantidades estratosféricas, sobre todo cuando hay Mucho, incluso... en términos de millones. Millones. ¿Se habrían pagado en mordidas al final todo eso? Es decir, la repercusión que yo estaba hablando sobre el precio de mascarillas de un día para otro en un periodo de crisis, como era el tema de las mascarillas, el tema sanitario, era tremendo. Había un beneficio en muchos de ellos de 3 euros por unidad, cuando en realidad estaba a un precio de 70 euros o 50 euros a lo mejor la máxima, ¿no? En mascarillas homologadas. Y en el asunto, por ejemplo, de hidrocarburos, que afecta a tu pues he de decir una cosa curiosa. A Avalos, he de decir una cosa curiosa. Sí. Curiosamente, mi patrocinado no tiene ninguna relación de carácter, como diríamos, ni siquiera administrativo en cuanto a esas relaciones con las empresas, nada más que de ser un broker, es decir, un intermediario en operaciones de este tipo, en un trading comercial del mundo del petróleo, del mundo de la energía. ¿Qué ocurre? Que tampoco tiene ni siquiera una relación administrativa con ninguna de las empresas en torno a que ni pertenece ni tiene accionariado ni nada por el estilo. ¿Qué puede quedar? Si es verdad que era la sospecha revierte sobre José Luis de Ábalos, por razones obvias, porque es la persona que conduce hasta el despacho de la ministra de Transición para que se puedan otorgar esas licencias. ¿Cómo se hacen? Pues a través de un espectro muy concreto, es decir, tiene que haber unas garantías de carácter técnico para que una empresa pueda otorgársele la licencia. En este caso se hizo muy rápido. Y ahí no intervino el señor de Aldama. Lo que hizo fue presentar en un momento dado, porque incluso es más fue Coldo quien fue el introductor. Se le tuvo que paralizar en un momento dado porque se pensaba que era el factotum. Pero la señora Rivera, la vicepresidenta europea, es conocedora de esto, porque fue quien otorgó esa licencia. Te hago una pregunta más concreta, o varias más concretas, Ramón. ¿Cuánto dinero crees que tiene Ábalos conseguido vía mordidas, comisiones? Yo no lo puedo... ¿Y dónde? Pues fíjate, no lo puedo... Digo que, te pregunto, ¿cuánto dinero cree Aldama que tiene Ábalos? No, Aldama no puede creer... No, vamos a ver, el señor Aldama no puede creer eso, pero sí podemos dar pie a que han existido auténticas cantidades de dinero que en su momento, por la gestación de las diferentes conexiones que se han hecho, los diferentes contratos, claro que ha habido una deriva económica. Es más, hay diferentes comisiones rogatorias en diferentes países que están trabajando. ¿Cuántos países? En este momento. Fíjate que son varios, pero a mí el que me llama mucho la atención, y acordaros de esto, es Brasil, donde se han tomado muy en serio la investigación para seguir adelante porque han encontrado sustrato. Eso significa que ahí parece ser que el territorio hispanoamericano es importante para tener en cuenta a la hora de focalizar dónde esa parte del dinero haya podido ir, si es que supuestamente lo hubiese dejado allí. Y Cerdán, ¿qué dinero podría haber? Es que me sorprende la pregunta. A partir de lo que crea Víctor de Aldama. Yo no conozco a ninguno de los mortales que estamos sentados en este plató que tenga 400 cuentas, 400 y pico cuentas. ¿Esas son las cuentas que tiene Cerdán? 400 cuentas. Yo lo digo que yo, era de lo toda la hizo un trama. informe de la UCO. Ya, pero ¿son de Cerdán esas 400 cuentas o de toda la trama? No, aparecen como titular este señor. ¿Verdad? O por lo menos como referente. Ya de por sí me hace preocuparme. Es decir, aunque tenga más que suficiente, pero tener 400, no sé. Pero bueno, no es muy... Yo no he conocido a nadie. No es habitual ni corriente eso. No, corriente sí es, pero ya sabes. Sí, corriente por la cuenta corriente. Para otras cosas, ¿no? Sí. ¿Reconoce haber pagado mordidas? Ha comentado que reconoce en sede judicial que ha pagado comisiones. Si las ¿A puede quién? llamar, sí, por supuesto, a diferentes protagonistas. Bueno, pero hay comisiones legales e ilegales. Por supuesto, pero las comisiones estaban tipificadas ahí. Es decir, luego que sean legales o ilegales, permíteme, yo no me voy a manifestar al respecto, Hilario, pero sí te puedo decir por mi parte que sé que ha pagado, que lo ha hecho de una manera fehaciente y que llegó un momento que como empresario dijo, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Es decir, si empezamos a hacer un poco la génesis de lo que es la historia de la vida del señor de Aldama vinculado con este tema, que es el tema de mascarillas al principio y soluciones de gestión en la empresa radicada en Calatayud, descubrimos que todo se puede tipificar en un delito de Hacienda. En el momento en que se empieza a sacar de contexto una serie de cosas que se van viendo, uno se encuentra con que el libro mayor de la empresa no condiciona, no se ve que dice, aquí hay un problema, ¿a quién se está pagando de más? ¿Cómo podemos tener este déficit? Efectivamente, el déficit estaba planteado por los señores que estaban en ese momento en el aparato del Estado y que eran los introductores en esa materia para poder ejercer y poder pagar para que las operaciones se hicieran. Recuerdo, además, que fue el primero en exponer su dinero para traer el primer contingente de mascarillas. No lo hizo nadie, no lo hizo el Estado, lo hizo él, sabiendo que se la estaba jugando porque había un problema. Con la gente con la que se habían topado en China, eran compromisarios de un tipo que tenían, bueno, pues digamos su perfil muy concreto, a ver qué nos van a mandar, qué puede ocurrir. Y cuando había una guerra intestina por parte de las autonomías, que esto nos ha tratado,
sobre quién podía tener o quién podía acceder a esas mascarillas antes que otros, ¿no? Incluso pujando, Sí. que es lo triste, lejos de hacer un pool completo para poder traer ese contingente de mascarillas al país. Por eso digo que hay cosas que, bueno, que rayan la doble moral y que hay mucho político que se rasga las vestiduras. Es que... ¿Y usted cree que vamos a saber alguna vez a qué vino Delcy, qué hizo y quién la trajo? Perfectamente, seguro que lo vamos a saber por un hecho. Delcy vino invitada. Es curioso. A mí lo que me extraña muchísimo... Invitada por el gobierno. Por supuesto, lo que me extraña es que se tenga ¿Por que el gobierno habilitar... o por alguien en nombre del gobierno? No, por el gobierno. Es que es curioso. Ábalos, Sí. hay unos WhatsApps Por entre favor, Ábalos que le sí. dice a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez dice, bien, un lacónico bien. Por favor, que iba a venir. incluso es más, eso demuestra una cosa, es decir, que sabiendo que era una persona que estaba dentro de una lista, que en un espacio Schengen no podía estar, porque si no sería arrestada o sería detenida, se le tuvo que habilitar un espacio. Por lo cual, sí había un conocimiento y una asunción por parte del Estado de esa llegada. A mí lo que me extraña es que todavía se siga negando la mayor, tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores como en el resto del aparato del Estado, en torno a este tema, cuando se sabe perfectamente que esta señora venía con todas las garantías. Y me sorprende muchísimo que después alguien haya dicho que no, que qué estaba haciendo aquí, que si venía con otras pretensiones. No. Habría que hablar de eso y quien tendría que dar la razón de ser, pues es la propia conversación que tuvo la señora ¿Y a qué vino esta vicepresidenta con el Vamos a presidente ver del a qué gobierno. vino, como decía Ignacio ¿A qué Camacho. vino? Pues supuestamente vamos a hablar de la Internacional Socialista, lo que de ahí se pueda derimir. Y, espera un momento, a ver, Financiación ¿sugiere usted, don para- Ramón, que financiación hay que para- financiar la campaña para que el señor Sánchez sea el secretario general de la Internacional Socialista? Sugiero que en el mundo de la diplomacia no hay países amigos, sino con intereses comunes. venía con Y en un este caso el dinerito- interés común... Venía con un dinerito para financiar la campaña ¿Y qué, del señor Sánchez. ¿Y qué pintaba ¿Sí? allí Aldama? Primero, Aldama es la persona que la recibe a pie de pista ¿Por qué? porque él fue el encargado de preparar esa invitación ¿Por quién? por el gobierno. Español. Ábalos. Además, con la asunción y el conocimiento tanto de la Cancillería como de la propia presidencia del gobierno. Que la sorpresa está en rasgarse las vestiduras sobre papeles que muchas veces yo puedo entender que a lo mejor son de carácter oficioso, pero tú bien sabes que la diplomacia no deja de ser eso, un claroscuro en el momento que interesa. Y en este caso interesaba mucho, pero por lo que estoy diciendo. Es decir, las pretensiones del Apolinio Monclovita llegaban a un límite en un horizonte que tenía que ver con Europa. En el momento que aquello se le fragua de otra manera porque no salen sus cálculos, se va directamente a una internacional socialista, que posiblemente estuviese auspiciada por el señor Zapatero, que no lo dudo. Uy, me has puesto a huevo, con perdón. No, muy bien. Una cosa. Me ha dejado usted botando la pelota. Voy a saludar a Teresa Gómez, compañera de The Objective, que hoy precisamente publicaba que Zapatero se reunió con Ábalos en el Ministerio de Transportes para que acelerase el rescate de Plus Ultra. El expresidente del gobierno actuó como mediador utilizando su influencia política dentro del gobierno de Sánchez. A ver, Teresa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Pues de entrada, para que situar a nuestros espectadores, Plus Ultra, esta es una compañía aérea, ¿qué importancia tenía y por qué había que rescatarla sí o sí? Bueno, Plus Ultra es una compañía con capital venezolano y es una compañía que se creó en 2015, pero que desde su creación siempre ha registrado pérdidas. Por lo tanto, no era una compañía estratégica, entre otros motivos, No, no porque era. solamente tenía Tres aparatos, cuatro además, aviones. tres aparatos, Teresa, por eso no es estratégica la compañía. Que tiene 3 aviones nada más, Tres ¿no? aparatos nada más, Sí, sí. un rescate de 50 millones que han sido devueltos a posteriori porque se han hecho unas auditorías muy serias al respecto y sobre todo nos encontramos con esa incógnita del por qué en una compañía minoritaria, cuando el interés está en compañías estratégicas que hacen que Madrid podía haber tenido un hub importante de distribución aeronáutica y no se llevó a cabo. Esa es la pregunta. Bueno, totalmente. Y en lo que declaró la compañía es que tenían 4 en alquiler y solamente 1 en funcionamiento. Eso es lo que consta en la documentación aportada. A nosotros lo que nos dicen es que se ejerció cierta presión sobre Pedro Saura, el secretario de Estado, el entonces secretario de Estado de Fomento, para que lo otorgase ese sello de compañía estratégica cuando realmente no estaba capacitada como para que se le otorgase esa distinción.
¿no? De hecho, en la SEPI sí que llamó la atención a varios funcionarios de la SEPI de por qué a esta empresa se le había otorgado esa distinción. Y entonces, la presión que hizo Zapatero fue solicitarle a Ábalos que presionara a su vez al secretario de Estado para que sí que le otorgase el sello de empresa estratégica y que de ese modo, que esto era un requisito fundamental, pues la SEPI le pudiese dar el rescate. La SEPI, las fuentes lo que nos dicen es, oye, llamó mucho la atención porque para nosotros no era una empresa estratégica, pero sí que era fundamental contar con ese sello, con ese visto bueno por parte del Ministerio, y por eso le dieron el rescate. Incluso nos decían, hay otras compañías como Editorial SM, que sí que considerábamos que era una empresa estratégica, una empresa española con más de 600 trabajadores, con presencia en España y en Latinoamérica, a la que se le denegó el rescate porque no le consideraron una empresa estratégica. Claro. ¿Y cuál es el interés que tenía Zapatero por que esta empresa fuera rescatada? Además de que era una empresa venezolana, efectivamente, etcétera, etcétera, pero voy a hacer el egipcio. ¿Qué significa eso? A ver. Pues a ver, eso es lo que está ahora mismo eso es lo que estamos investigando y no tenemos por eso nunca hemos dicho que Zapatero haya cobrado una comisión por haber hecho de intermediario. Obviamente nadie cree que Zapatero haya intermediado pues sin recibir absolutamente nada a cambio, como tampoco creemos que posiblemente tampoco la haya hecho Ábalos, ¿no? Pero es cierto que actualmente pues no contamos con esa prueba de que haya habido una contraprestación. Sí sabemos que hubo una influencia por parte del expresidente del gobierno al exministro y a su vez al secretario de Estado, que de hecho el secretario de Estado en aquel momento pues también estaba recibiendo cierta presión por el exministro para que le diese también agilizase el procedimiento, el expediente de Air Europa. Sabemos ahora ya, porque ya no solamente porque lo hemos publicado, sino porque eso sí que está corroborado por la UCO, que en el caso de Air Europa era porque el exministro iba a recibir determinadas contraprestaciones por parte de la aerolínea gracias a haber agilizado esa gestión. Y a nosotros lo que nos dicen fuentes internas es que Ábalos veía que Pedro Saura, que era el secretario de Estado entonces, pues no agilizaba el trámite de Air Europa. De hecho, en Air Europa, fuentes internas lo que nos dicen era que Pedro Saura era como una mano negra, ¿no? para Air Europa. Y que, llegado un momento, lo que le dijo Ábalos a su secretario de Estado fue, oye, mira, por ahora no te voy a presionar tanto con Air Europa, pero por favor agilízame el trámite de Plus Ultra. Y de esa manera Plus Ultra sí que consiguió ese sello y por lo tanto ser rescatada. Bueno, pues sobre este interés de Zapatero, don Ramón, ¿tiene usted algo más que añadir? Hombre, yo creo que lo está diciendo, de una empresa venezolana. Está diciendo muy claro a la compañera de Diógenes. Es decir, detrás existe además una actitud muy arbitraria con una empresa que, no siendo no solamente española, tiene incluso en su flota una deriva desde el punto de vista de operativa que no deja de ser algo baladí para lo que es el tráfico aéreo. En este caso hablamos de una compañía bandera importante y estratégica como es Air Europa, que tenía una razón de ser consignada. Sí. Y es más, estaba justificado además, con grandes proyectos. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de esta compañía, hay que reconocer que se trataría de investigar lo suficientemente como para llegar a ver cuál ha sido la postura y la adjudicación de esos millones en un momento dado que no tenían ni siquiera ese objetivo ni esa valoración. Sé que después, a posteriori, parece ser que han sido devueltos, corregidme si no es verdad, pero en cualquiera de los casos fue muy sorpresivo. ¿Se han devuelto después, Teresa? No en su totalidad, sí que una buena parte sí que la han devuelto, pero no en su totalidad. Lo que llamó mucho la atención a los investigadores, porque tenemos que recordar que el rescate de Air Europa se estuvo investigando en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla y que se archivó la causa no porque la juez considerase que no había delito, sino por un error procesal, porque se le pasó el plazo de prórroga de instrucción y tuvo que verse obligada a archivar la causa. En esa instrucción, una de las cosas que llamó muchísimo la atención es que una vez que recibió el rescate por parte de la SEPI, lo primero que hace la compañía Plus Ultra es derivar parte de ese dinero
bueno, pues a PDVSA, ¿no? Y eso sí que llamó mucho la atención. Lo que dijo la compañía era que, bueno, que tenía una deuda con su proveedor, que era PDVSA, pero sí es cierto que los peritos en la causa, los peritos externos, alegaron que lo normal cuando una compañía es rescatada es solventar las deudas con sus trabajadores y no la de los proveedores, que esas se suelen saldar más adelante. Pero qué curioso que sea PDVSA. Volvemos otra vez al leitmotiv de PDVSA y ya hablaremos de esto, Teresa, porque hay mucha tela que cortar con ese asunto, con el famoso sobre, con las implicaciones. ¿El sobre? ¿Qué sobre es ese? A ver, Ramón. Pues el sobre que todos ya saben. Recuérdalo. Sobra, que siempre es el imán, ¿no? Sí. Para tenerlo en cuenta. Ya os he dicho que lleva el proceso, la instrucción lleva su proceso, lleva su tiempo, y además yo creo que es bueno no saltarse por un motivo muy claro, porque creo que las sorpresas están allí donde aparecen nombres consignados, donde aparecen números consignados importantes. Que eso es un sobre que tiene el Supremo ahora mismo, sí, que le entrega Víctor de Aldama. Sí, y además, sobre todo... ¿Y eso compromete a Zapatero o no? Compromete a una gran parte de nuestro aparato gubernativo, perdón. ¿Incluido el señor Zapatero? Es que el señor Zapatero está en casi todas las tintas. Por eso es el calamar. Y habría que preguntarse por qué. Ya pueda ser como presentador. El perejil de todas las salsas. Sí, no, es que es un poco... Esto es muy sui generis. Es decir, yo cada vez que hablo del presidente de León, tengo que empezar a preguntarme por qué no se hacen las paralelas también con los presidentes. Estás hablando de... Paralelas, sí, sí. Patrimoniales. Declaraciones paralelas por parte de Hacienda. Sí. Llevaríamos una gran sorpresa, con muchos, no solamente con él, con muchos, es decir. Pero con Zapatero especialmente. Pues en este caso porque nos toca. Mañana si nos toca con otro también hay que hacerlo. Yo creo que la gran oposición la está haciendo la prensa, es decir, los periodistas somos los que hacemos la oposición real, no los señores que se sientan en el hemiciclo, porque lo he podido comprobar. Es decir, para 2 o 3 que pueda haber que lancen la voz un poco con el sentido civilista, el resto, la prensa sí que tiene un compromiso real todos los días, además, intentando hacer que esto se esclarezca. Y cuando uno contribuye a tener un compromiso con la justicia, es para esclarecer la verdad, no hay otro. Despido a Teresa Gómez, seguimos con Raúl. Teresa, ¿algo más? No, solamente quería decir que de hecho ya hubo una causa secreta en la Audiencia Nacional a través de las revelaciones del jefe de la inteligencia venezolana, chavista, sobre Zapatero, sobre los negocios de Zapatero en Venezuela, y esa causa se archivó estando secreta. Se ocasó, yo creo que se ocasó por razones obvias, porque el señor que está en Estados Unidos ahora podría responder a muchos de los enigmas que además se han publicado en diferentes ocasiones y que durante un periodo de tiempo... Estás hablando del Pollo Carvajal. Por favor, claro que sí. Este hombre que podía haber aportado mucha información, podía haber aportado mucha información, pero que rápidamente el gobierno se lo quitó de en medio y lo mandó a Estados Unidos, porque él dijo que si se quedaba aquí, que él iba a aportar mucha información interesante sobre... Verdades incómodas. Pero dijo... para Estados Unidos. Y allí lo tienen. Gracias, Teresa Gómez. Gracias y buenas noches. Gracias. Hasta siempre. Un abrazo. Gracias. Teresa Gómez, compañera de Objective. A ver, sí, yo quería hacer una pregunta porque hemos estado comentando de las posibilidades de que pudiera haber algún tipo de financiación ilegal del Partido Socialista, y en la prensa de hace un tiempo está la noticia de que la empresaria Carmen Pano ha reconocido ante el juez haber llevado 90.000 euros a la sede de Ferraz del Partido Socialista, y según dijo al juez, era por indicación de tu patrocinado, de Víctor de Aldama. Entonces, ¿esto se puede confirmar? No. Si se confirma esto, es un tema muy serio, porque quiere decir que 90.000 euros ilegales voy a volver sobre ese tema. En la sede del Partido Socialista. Es decir, ya tendríamos la prueba de una financiación irregular. Voy a volver sobre ese tema. Lo he repetido hasta la saciedad. El señor de Aldama dijo claramente, esta señora ha dicho, primero a nivel periodístico, después en sede judicial, que había una persona a la cual le había enterado sendas cantidades, 45 me parecen que eran. Luego después dos cantidades de 45.000 cada una. De medio millón a no se sabe quién, eso ya fue la última y además en secuencia. La sede del PSOE, ¿no? Lo que hizo mi patrocinado fue decir claramente que diga el nombre de las personas a las cuales entregó esa señora. Mientras tanto no nos vamos a manifestar. Por una razón obvia. O sea, que Aldama no lo niega. No lo niega, no. Que esa señora diga lo que pueda decir, pero que lo diga en sede judicial dando los nombres y no alegando que tiene amnesia o que no recordaba. Porque en 2 ocasiones que vas a la zona o planta noble, entre comillas, de Ferraz a entregar esas cantidades de dinero, vas con un tema muy claro y además con un nombre muy claro y una persona a la cual tienes que entregar ese dinero. Luego a posteriori hay que poner dijo, pruebas. Es que también he entregado medio millón. Y yo me quedé como diciendo, bueno, pues que diga los nombres de las personas a las cuales he entregado ese dinero. Es obvio. Que así tenía que ser, Claro.
Sobre todo porque estamos tratando, es decir, la prensa no tiene la culpa de publicar las cosas que van saliendo y que muchas veces decimos y que muchas veces incluso en sede judicial se dicen. Lo que pasa es que hay que ser consciente de que hay unos procesos que se tienen que llevar a cabo y sobre todo el de la claridad. Diga el nombre de las personas a las cuales se entregó esas cantidades. Así es. Tan simple como eso. Bueno. El señor Daldama dijo que había entregado un sobre, teniendo como notario en aquel momento al señor Koldo, se lo entregó al señor que era secretario general del Partido Socialista. Que lo negó, ya está. Bueno, Ramón, ¿cuáles son los tiempos de Aldama en estos momentos? ¿Tiene alguna pendiente, alguna cita? Pues mire, tranquilidad y buenos alimentos. ¿Va a comparecer nuevamente? Hay una cuestión que está muy clara, es decir, todos los días o cada semana nos desayunamos, como bien sabéis, a principios de la semana, con algo que empieza a ser, bueno, pues hervor de algo noticiable y que pueda ser bueno. Yo creo que tenemos ante todo un reto muy importante, que ahora se lleven los pasos adecuados con los protagonistas, que vengan los informes que se están haciendo y que los está haciendo de una manera además bastante Aquí faltan, por cierto, hablando de informe, falta el informe sobre lo que se le incautó a Ábalos en su casa. ¿Cierto? Aquel pendrive que esa señorita que la acompañaba en su casa, en aquel momento se llevó en sálvase a la parte. Eso es. Intentó llevarse, pero que se lo trincaron a tiempo. Bien, ese informe está ahí pendiente de que se publique. Ahí no sabemos qué puede haber. Se ha hablado material de Koldo por procesar. Sí, y además material luego mucho material de Koldo. Otro terabyte. Cuando se saque todo lo de Koldo, eso va a ser tremendo. Cuidado, se está desencriptando mucho de eso. Se está desencriptando y sobre todo que además se está llevando a cabo una investigación que es muy profunda con diferentes ramificaciones. Recordad que tenemos comisiones rogatorias en diferentes países porque están buscando a dónde ha ido ese dinero. Sí. Y quedan los informes de las mascarillas que pudieran afectar al señor Ángel Víctor Torres, hoy ministro, antes presidente de Canarias, y también a la señora Armengol, efectivamente. Y su representante tiene algo por ahí que luego puede resultar, en fin, muy importante y revelador. Yo creo que sí tiene ¿Tiene todavía algo por ahí guardado? Tiene, y no solamente eso, sino se está trabajando en diferentes líneas también, porque llega en un momento en el que, por el hecho de que la noticia va incluso ampliándose, va recordando ciertos temas que tienen y que contribuyen a cerrar un poco el círculo de lo que hay. Es decir, aquí hay muchos protagonistas, parte de ellos no han dicho la verdad, ni siquiera en diferentes declaraciones en la sede judicial. ¿Y qué ocurre? Que se reconvienen a cada una que van viendo que se va cerrando el círculo. Y esto lo hemos podido comprobar con el caso de Koldo y con el caso del propio José Luis Ábalos. Es decir, ha habido cambio de posturas en unas formas. O trabajas con la justicia desde el principio como compromiso o no lo haces. Porque la justicia tiene el listón muy alto en este momento con todo lo que se ha dicho. Bueno, Cerdán, prueba de ello es que está en prisión. Claro. Dice que vaya a salir si no da el paso de colaborar. Dama, se habrá reservado eso me material, digamos, defensivo. Quiero decir, por supuesto. para que no pase nada, vamos. No, para que no pase nada, no, te lo digo sinceramente, no. Se ha reservado, o sea, tiene más información todavía. Pero más información que va saliendo un poco y que se contrarresta con toda la que está saliendo, pues que quieras o no, se va solapando una con la otra. Entonces, hacer una cronología que a todos nos gustaría en un momento dado, porque parece ser que tenemos fragilidad de memoria, descubrimos dónde hay matices que a lo mejor en una conversación, en algo que ya se había dicho anteriormente, esa es la chispa que une realmente. Pasó, por ejemplo, con el tema de la fontanería. Todos recordaréis que hizo en aquella declaración de noviembre del año pasado, ante la sede judicial, y soltó los nombres de las personas que estaban vinculadas. Es más, hizo una referencia también a las obras civiles y a las empresas que estaban incluidas dentro de ese proyecto que se da por parte del Ministerio. Y se han seguido las pautas y se han ido descubriendo, bueno, pues cuanto menos sospechas bastante evidentes como para tener encima el foco, ¿no? Y le queda, yo insisto, ¿tiene todavía... Hay material. ¿Material sensible? De alta, sí, siempre hay material sensible. ¿De alta deflagración? Siempre hay material sensible, Antonio. Bueno. Antonio, siempre lo hay, de verdad. Y no es una butade, no es jugar a ser el más macho de lo que corral. No, lo hay y además hay una potencia muy clara. Lo que pasa es que tenemos un estamento político y una clase política en diferentes signos que tiene una fragilidad de memoria de muchas cosas y donde además no pueden escupir porque les cae también en la frente. Y eso hay que decirlo, y hay que decirlo con autoridad moral, la que te compete no tener las manos metidas en ninguna historia extraña. Pues es Ramón Bermejo, que es el representante y portavoz de Víctor Daldama, que nos ha acompañado esta noche aquí en el Cascabel. Gracias, Ramón. Don Antonio, gracias. Hasta una próxima ocasión.